Bienvenidos a Audio Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Continuamos dentro del capítulo 6 con el módulo 21. El módulo 21 corresponde al concepto básico de proyección ortogonal. Los contenidos que vamos a desarrollar corresponden a los siguientes: producto escalar en una base ortonormal, proyección ortogonal de un vector sobre una recta, proyección ortogonal de un vector sobre un plano. Los objetivos que vamos a cubrir a través de su desarrollo son los siguientes. Primero, presentar una forma de calcular el producto escalar con la utilización de bases ortonormales. Ya nosotros hemos tenido oportunidad de ver las ventajas que se tienen en las bases ortonormales precisamente para el manejo de los vectores en cuanto a su magnitud, a su dirección y a su sentido. Lo habíamos analizado precisamente en nuestro capítulo anterior. Segundo, definir el concepto de proyección ortogonal de vectores sobre rectas y planos. Las preguntas básicas que se resolverán precisamente con el desarrollo de él corresponden a las siguientes. Primero, ¿cómo influyen las bases ortonormales en el cálculo del producto escalar entre vectores libres? Segundo, ¿cómo se calculan las proyecciones ortogonales de un vector sobre rectas y planos? Tercero, ¿cuál es el significado geométrico de las proyecciones ortogonales? Introducción. Las bases ortonormales, introducidas en el módulo 16, facilitan el cálculo del producto escalar entre vectores libres. Dicho cálculo se reduce a una suma de productos de números reales. Este hecho facilita el cálculo de longitudes de vectores y el ángulo entre vectores y permite encontrar de manera sencilla proyecciones ortogonales de vectores sobre rectas y sobre planos. Iniciamos entonces con el producto escalar en una base ortonormal. Antes de mirar esta primera ilustración, veamos entonces, para que ustedes puedan observar las ventajas que tienen precisamente el trabajo en bases ortonormales, que ya habíamos vislumbrado en el capítulo anterior, pero veamos ahora plenamente su utilidad. Sea el conjunto formado por los vectores I, J, K, una base ortonormal derecha en el conjunto de los vectores geométricos. Ustedes ya saben, y recordemos de nuevo esas condiciones, los vectores I, J, K son mutuamente perpendiculares y son vectores unitarios, o sea, vectores de magnitud igual a 1. Sea también el vector libre A en correspondencia con la tripleta de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, y lo propio el vector libre B en correspondencia con la tripleta beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 en este sistema de coordenadas ortonormales. Entonces vamos a justificar, vamos a probarlo, y es un resultado determinante y supremamente sencillo, pero el alcance de su justificación realmente no mide con el alcance que tiene precisamente en sus aplicaciones. Nos dice que el producto escalar de A por B es igual a la suma de los productos componente a componente entre las coordenadas de los vectores A y B respectivamente, como lo indicamos en esta expresión. Ustedes pueden observar también, y es importante llamar la atención ya en este aspecto, cómo el producto escalar entre dos vectores geométricos coincide exactamente con el valor calculado para el producto escalar entre las enétuplas, en particular en este caso en las tripletas. Para justificar esta expresión, para dar una idea general de su justificación, veamos entonces inicialmente lo siguiente. ¿Qué pasa con los productos escalares entre los vectores, por ejemplo, I escalarmente por I? O sea, cada vector unitario por sí mismo. Si vamos a la definición del producto escalar, tenemos que esto es igual al producto de la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, pero es exactamente el mismo, o sea, magnitud de I al cuadrado, por el coseno del ángulo determinado entre ellos dos. Pero el ángulo determinado por el vector con respecto a sí mismo es precisamente un ángulo de 0 grados. Esto nos lleva, de acuerdo con esta expresión, ya que son vectores unitarios, esto es igual a 1, coseno de 0 grados es igual a 1, y en consecuencia esto es igual a 1. En forma análoga, digámoslo así, análogamente, se tiene entonces que el producto escalar de J por J es igual al producto escalar también de K por K, y esto es igual a 1. A su vez,
Veamos qué pasa con el producto escalar entre dos vectores de esta base ortonormal, pero distintos. Así, I escalarmente por J. Estos dos vectores, por la definición del producto escalar, nos llevan al siguiente resultado. Magnitud del vector I por la magnitud del vector J por el coseno de 90 grados. Pero, obviamente, al ser los vectores perpendiculares, tenemos entonces que el ángulo determinado entre ellos es un ángulo recto, pero este coseno de 90 grados corresponde precisamente a 0 y en consecuencia esto es igual a 0. En forma análoga, así podemos entonces afirmarlo para el producto escalar entre I por K igual entonces al producto escalar de J por K y esto es igual a 0. En conclusión de estos dos resultados podemos decir entonces que el producto escalar de un vector unitario por sí mismo es igual a 1 y el producto escalar de dos vectores distintos de una base ortonormal es precisamente igual a 0. Estos son los dos resultados fundamentales para llegar a este resultado por lo siguiente. Recordemos esto. A escalarmente por B lo podemos expresar en la siguiente forma. Si tomamos el vector A como un vector libre, lo podemos expresar precisamente tomando los coeficientes en esta combinación lineal de la base, correspondiendo cada coeficiente en la combinación lineal a las coordenadas del vector en esa base. Esto significa que este vector A, recuperándolo o expresándolo como un vector libre, es igual a alfa sub 1 por I más alfa sub 2 por J más alfa sub 3 por K. A su vez, lo propio para el vector B. El vector B, expresado también en términos de esta base, a partir de sus componentes como coeficientes, tendría esta expresión. Beta sub 1 por I más beta sub 2 por J más beta sub 3 por K. Ahora, si aplicamos las propiedades que establecimos precisamente en el producto escalar, donde hablamos de que el producto escalar es distributivo con respecto a la suma, aunque fue una pseudo distributividad, podemos entonces reunir los siguientes términos. Para dar una idea no general, digamos no explícita, sino más bien global, podemos observar que por esa propiedad este primer sumando distribuye con respecto a cada uno de los vectores que aparecen como sumandos en el segundo paréntesis del producto. Y así tendríamos en este desarrollo inicial los siguientes términos. Alfa sub 1 por beta sub 1, aplicando estas propiedades, podemos sacar el producto de los dos escalares para multiplicar el producto a su vez de I escalarmente por I. Nos quedaría I escalarmente por I. En forma similar, ahora el producto distribuye alfa 1 I por beta sub 2J. Determinando acá los escalares, que los podemos agrupar, nos quedaría alfa sub 1 por beta sub 2 y a su vez el producto escalar de I por J. Coloquémoslo entonces acá, I escalarmente por J. Recordemos que estamos utilizando las propiedades que vimos precisamente en el producto escalar. Recordemos estos coeficientes y tenemos el producto escalar de los dos vectores, más, finalmente, alfa sub 1 es por beta sub 3, alfa sub 1 por beta sub 3, producto en los reales, a su vez multiplicando el producto escalar de I por K. I escalarmente por K. En forma análoga podemos continuar y efectuar ahora la distributividad de este segundo término de la suma, este segundo vector, con respecto a cada uno de los sumandos que se encuentran al interior de este paréntesis en el producto escalar. Pero, siguiendo entonces este proceso, ustedes podrán observar lo siguiente. En cada una de las expansiones vamos a tener términos como I escalarmente por I, para este caso particular, sabemos entonces que esto es igual a 1. En cambio, los productos escalares de dos vectores distintos de esta base ortonormal corresponden a ceros. Y en consecuencia, entonces acá tendríamos este término es igual a 0,
este término es igual a 0, este es un producto de reales y es igual a 0. Y de acá nos quedaría entonces únicamente en esta primera parte de esa distribución, nos quedaría alfa 1, beta 1 por I escalarmente por I, que es igual a 1. En forma análoga, en los desarrollos siguientes, obtendríamos alfa sub 2, beta sub 2, J escalarmente por J. Y al desarrollar o al distribuir este último término, entonces tendríamos una expresión, o dentro de esos sumandos, tendríamos alfa sub 3 por beta sub 3, que multiplica al producto escalar de K por K. En los demás sumandos, los coeficientes que van a acompañar a los productos escalares son coeficientes que finalmente van a ser 0, puesto que los dos vectores en el producto escalar son dos vectores distintos. Y tendríamos entonces, como en el caso anterior, I por J, I por K, J por K, etcétera, iguales a 0. Y nos quedan entonces única y exclusivamente estos términos que tendrían entonces como coeficiente o que irían acompañados precisamente por este valor de 1, J escalarmente por J, que es 1, y K escalarmente por K, que es igual a 1, para obtener esta expresión. De los resultados iniciales que quiero que destaquemos antes de pasar a esta primera aplicación, un resultado fundamental que no quiero dejar pasar por alto tiene que ver, en el caso, por ejemplo, que tenemos para este vector A en esta misma base, en términos de estas coordenadas, un resultado que ya habíamos demostrado en el capítulo anterior y que lo dejé para que ustedes lo trabajaran precisamente dentro de una interpretación eminentemente geométrica, pero que ahora, desde la estructura de este producto, lo podemos establecer así. Demostremos, o ya habíamos establecido, que la magnitud del vector A, si A es precisamente el vector en correspondencia con la tripleta de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3, desde luego en un sistema de coordenadas ortonormales, habíamos demostrado que la magnitud de A no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, alfa 1 al cuadrado más alfa sub 2 al cuadrado más, tenemos esto acá, alfa sub 3 al cuadrado. Muy bien, esta misma expresión la podemos entonces obtener de una vez a partir de este resultado general. Si esto se da para dos vectores libres cualesquiera, vamos a hacer la sustitución respectiva en la expresión y si efectuamos el producto escalar de A por A, tenemos entonces para este caso particular lo siguiente. Sería la suma de los productos componente a componente, pero en este caso, como es el vector consigo mismo, tendríamos entonces que esto sería alfa 1 al cuadrado, o sea, alfa 1 por alfa 1, más alfa sub 2 por alfa sub 2, alfa sub 2 al cuadrado, más alfa sub 3 por alfa sub 3, o sea, alfa sub 3 al cuadrado. Y en consecuencia, recordemos que esto no es otra cosa que la magnitud del vector A al cuadrado. Esto a su vez, A escalarmente por A no es otra cosa que la magnitud del vector A al cuadrado. En consecuencia, sacando la raíz cuadrada, tenemos entonces que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y tenemos así otra expresión, o digamos otra forma de llegar a ese resultado a partir de este resultado establecido para el producto escalar en una base ortonormal. Veamos esta primera ilustración, que es una de las aplicaciones más sencillas pero importantes precisamente en el producto escalar. Veamos cómo podemos determinar o calcular el ángulo entre dos vectores. Sean los vectores libres A en correspondencia con la tripleta de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, el vector libre B en correspondencia con la tripleta de componentes beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 respectivamente. Se sobreentiende en adelante siempre que estamos trabajando, a no ser que digamos lo contrario, en bases ortonormales. Determinemos el ángulo entre ellos así. A escalarmente por B es igual al producto de las magnitudes de los vectores A y B por el coseno del ángulo determinado, de acuerdo con la definición del producto escalar. Luego, coseno de alfa
es igual al producto escalar de A por B sobre el producto de las magnitudes de los vectores A y B respectivamente. Ilustremos este caso. En particular, si los vectores A y B son los indicados con sus componentes respectivas, determinemos el ángulo entre ellos. Veamos entonces, inicialmente tenemos que el coseno, designando coseno del ángulo alfa, es igual al producto de A escalarmente por B sobre magnitud de A por la magnitud de B. Evaluemos entonces el producto escalar de A por B, suma de los productos componente a componente. Y de acuerdo con los valores que tenemos, entonces esto corresponde a menos 4, menos 6, producto de las segundas componentes, más 5, para un valor en correspondencia entonces con menos 5. A su vez, la magnitud del vector A, esto corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que para el efecto son 1, más 4, más 25, para un total raíz cuadrada en consecuencia de 30. Para el vector B, y en forma análoga, tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que en este caso corresponden a 16 para el primer término, más, para el segundo término tendríamos entonces 9 más 1. Y tenemos entonces raíz cuadrada de 26. Sustituyendo ya estos valores, en esta expresión tenemos entonces que el coseno del ángulo alfa es igual a la razón entre menos 5 sobre el producto de las raíces, o de una vez la raíz cuadrada del producto de 30 por 26. De acá podemos despejar el valor del ángulo aplicando la función inversa y tenemos entonces que alfa es igual a coseno a la menos 1 de esta expresión, menos 5 sobre raíz cuadrada de 30 por 26. Evaluando esta expresión, ustedes pueden verificar que este ángulo corresponde a 100.31 grados sexagesimales. Es decir, el ángulo entre estos dos vectores corresponde a un ángulo obtuso. Vamos a revisar el tema correspondiente a la proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Y vamos a iniciar este concepto con el concepto, digamos, fundamental o rector, que corresponde a la proyección de un vector sobre otro. Analicemos esta situación. Sean los vectores A y B dos vectores libres. Vamos ahora a aplicar estos dos vectores A y B en un mismo punto. Designemos como este punto. Supongamos además que esos vectores estuvieran A y B en esta otra posición distinta, para que analicemos situaciones diferentes. Vamos a la primera situación. Supongamos que al aplicar el vector A y B en el punto O, vamos a determinar la proyección del vector B sobre el vector A el siguiente segmento orientado, que se obtendría de la siguiente forma. Tomamos la recta subyacente del vector A, que la designamos como L, y desde el extremo del vector B, que es el vector que vamos a proyectar, determinamos un segmento perpendicular, o bajamos la perpendicular desde el extremo B a la línea de acción del vector A, o a la recta subyacente del vector A, que es la recta L. El vector de origen siempre en el origen O, de aplicación de los dos vectores, y extremo en el punto donde esta perpendicular bajada intersecta, en este caso el punto P, a la recta L, lo vamos a llamar proyección del vector B sobre el vector A, y lo anotamos o lo designamos en esta forma. Digamos entonces que OP es la proyección del vector B sobre el vector A. Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar. Miremos en esta segunda situación, sería exactamente análogo. Tenemos entonces los vectores, de nuevo, el vector A
el vector B en este caso estaría en esta posición, los aplicamos en un punto común que es O, y desde el extremo del vector B que vamos a proyectar determinamos la recta perpendicular, no necesariamente al vector A, sino siempre a la línea de acción o a la recta subyacente del vector A. En este caso, al determinar esta perpendicular, cae en un punto interior, digamos, del segmento orientado asociado al vector libre A, que es este mismo vector que tenemos acá en azul. Ahora, de nuevo, el vector con origen en el origen común de aplicación y extremo en el punto P, donde la perpendicular bajada intersecta a la recta subyacente del vector L, que contiene precisamente al vector A, este vector OP lo designamos entonces como la proyección de B sobre A. Tenemos en este caso, entonces, estamos ilustrando dos situaciones. En este primer caso, el ángulo determinado entre los vectores A y B es un ángulo obtuso. En este caso, el ángulo determinado entre los vectores A y B es un ángulo agudo, pero la expresión es exactamente igual. Vamos entonces a probar que este vector proyección del vector B sobre el vector A tiene la siguiente ecuación o es exactamente igual al siguiente vector. Primero, lo que podemos observar claramente de las gráficas que ilustran es que el vector proyección de B sobre A siempre va a ser un múltiplo escalar del vector A. En este caso tenemos un vector que va a tener el mismo sentido del vector A y en este caso vamos a tener un vector OP que va a tener sentido opuesto al vector A y que va a tener este coeficiente como expresión. Entonces vamos a decir que es un múltiplo escalar del vector A y su coeficiente corresponde a este término. Producto escalar de A por B sobre la magnitud al cuadrado del vector sobre el cual estamos proyectando. En este caso, de la magnitud del vector A al cuadrado. Vamos a detenernos por ser muy importante realmente este resultado en toda la línea y la cadena de aplicaciones que vamos a ver a continuación. Amerita entonces que veamos su justificación. Esta justificación nos permite hacer un recorrido muy sencillo y muy simple por algunas propiedades ya analizadas y algunos contenidos ya analizados en los vectores geométricos en general. Lo primero que nosotros podemos establecer, entonces indiquémoslo así inicialmente, es por la definición el vector proyección OP es un múltiplo escalar lambda veces el vector A para un lambda perteneciente al conjunto de los reales. Esto a partir de la definición del vector proyección. Ahora, en segundo lugar, podemos también establecer la siguiente ecuación y vamos a centrarnos en este caso más inmediato, más sencillo. Veamos entonces ahora, en este caso para el vector OP, va a satisfacer la siguiente ecuación. Podemos mirar que el vector OP más el vector PB, determinando ahora como PB este vector orientado de origen en P y extremo en B, más el vector PB, esto es igual al vector libre B, esto es B. Acá estamos aplicando simplemente la suma en el conjunto de los vectores libres, entonces por la suma en el conjunto E3. Ahora, sustituyendo OP en la expresión 2 por lo que tenemos precisamente en 1, tenemos que esto es lambda por A más el vector PB, esto es igual al vector libre B. Sustituyendo entonces 1 en 2. Indiquémoslo así, sustitución de 1 en 2. A su vez, vamos a multiplicar escalarmente en esta igualdad, ya que el producto escalar, como sabemos, es una función, vamos a multiplicar a ambos lados de esta igualdad por el vector A, escalarmente. Y tenemos en consecuencia, por ser precisamente esto una función, tenemos entonces que esto es A escalarmente por lambda por A más PB, esto es igual a A escalarmente por B. A partir entonces de la igualdad que tenemos en 3,
multiplicando escalarmente por el mismo vector a la izquierda. Podemos también hacerlo a la izquierda o a la derecha, puesto que sabemos que el producto escalar es conmutativo. Continuando con esta expresión, aplicando ahora en el término de la izquierda en esta ecuación 4, una de las propiedades que tenemos del producto escalar, o sea, la distributividad, digámoslo así entre comillas, del producto escalar con respecto a la suma, tenemos la siguiente expresión. Acá tendríamos entonces que A escalarmente por lambda por A más A escalarmente por el vector PB, y esto es igual al producto escalar de A por B, utilizando entonces esa propiedad del producto escalar que corresponde a esa distributividad. Pero observemos entonces acá un término particular, y es A escalarmente por PB. Si tenemos el vector A escalarmente por PB, en esta construcción recordemos que el vector PB es un vector perpendicular al vector A, y en consecuencia, por el criterio de perpendicularidad, podemos inmediatamente afirmar esto. A escalarmente por PB, al ser dos vectores perpendiculares, su producto escalar es igual al real 0. Escribámoslo entonces, criterio, teorema, criterio de la perpendicularidad. Sustituyendo este término en la ecuación anterior, podemos entonces obtener la siguiente ecuación. Podemos decir que A escalarmente por lambda por A, y de una vez, por una de las propiedades también del producto escalar, podemos sacar este lambda a multiplicar el producto escalar de los dos vectores, en este caso de A por sí mismo. Y tendríamos que lambda, que multiplica el producto escalar de A por A, más 0, esto es igual a el producto escalar de A por B, A escalarmente por B. Y en consecuencia, tenemos de acá puesto que A es un vector nulo, porque esta es una de las condiciones de la definición. Quiero tener presente o dejar muy presente este hecho. Cuando nosotros vamos a establecer la proyección de un vector sobre otro, la única condición que se debe exigir, además de ser vectores geométricos o vectores libres, es que el vector sobre el cual vamos a proyectar tiene que ser un vector libre distinto del vector nulo, porque si no, la expresión podría carecer inmediatamente de sentido, como podemos verlo acá. En el caso de que el vector A fuera un vector nulo, su magnitud sería igual a 0 y esta expresión ni siquiera tendría sentido. En consecuencia, es una de las condiciones que debemos dar. El producto escalar, de todas formas, en el numerador podría dar 0, en el caso en particular, por ejemplo, en que el vector B y el vector A fueran perpendiculares. En ese caso, entonces, tendríamos este numerador igual a 0, pero no habría ningún problema porque la expresión es precisamente consistente. Muy bien, dada esa aclaración, donde tenemos entonces que el vector A es un vector no nulo, concluimos entonces de acá, podemos despejar. Recordemos que este es un producto entre números reales, esto es un número real, esto es un número real, y este es el producto de un real por otro real. Despejando, entonces podemos decir que lambda es igual a A escalarmente por B sobre A escalarmente por A. Pero esta misma expresión, A escalarmente por A, recordemos también, podemos dejarla así o también identificarla con la siguiente expresión. A escalarmente por B sobre la magnitud del vector A elevado al cuadrado. Sustituyendo cualquiera de estas dos expresiones, de nuevo en la ecuación o en la expresión 1, nos queda finalmente que OP, o sea, la proyección de B sobre A, que es la forma como lo hemos designado, entonces la proyección del vector B sobre el vector A es igual a este coeficiente que es precisamente el lambda multiplicando por el vector A. Entonces, esto es A escalarmente por B sobre la magnitud de A al cuadrado como coeficiente en esa multiplicidad, como múltiplo escalar precisamente del vector A. Vamos a ver la incidencia que tiene precisamente esta expresión en una cantidad de
problemas que vamos a resolver en una forma supremamente sencilla y enriquecedora a través de este concepto. Veamos esta de una vez, podemos pasar entonces a esta ilustración número 2. Sean el vector libre A de coordenadas menos 1, 2, 5, el vector libre B de coordenadas 4, menos 3, 1. Los vectores de la misma ilustración 1. Vamos a determinar la proyección del vector B sobre el vector A. Veamos entonces, inicialmente, proyección del vector B sobre el vector A. De acuerdo con la expresión anteriormente formulada, esto corresponde a un múltiplo escalar del vector siempre sobre el cual se está proyectando, que en este caso es A, y cuyo coeficiente corresponde al producto escalar de los dos vectores sobre la magnitud al cuadrado del vector sobre el cual estamos proyectando. Evaluemos para los vectores anotados su producto escalar. A escalarmente por B corresponde en consecuencia producto de los elementos término a término, de sus componentes término a término. Para la primera tendríamos entonces menos 4, el segundo valor corresponde a menos 6 y el tercer valor corresponde a más 5. Y en consecuencia tenemos que este producto escalar corresponde como valor resultante a menos 5. Ahora, para evaluar la magnitud del vector A, tenemos entonces al cuadrado. Esto corresponde directamente a la suma de los cuadrados de las componentes. Para A, entonces tendríamos menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, sería 4, más 5 al cuadrado, tendríamos 25, para un valor total de 30. Y de acá podemos en consecuencia sustituir y tenemos que la proyección del vector B sobre el vector A es igual. Este coeficiente, por las sustituciones ya o las operaciones anotadas sustituyendo, entonces tendríamos que sería menos 5 sobre 30 como coeficiente precisamente del vector A. O lo que es igual, simplificando, tendríamos entonces menos un sexto por el vector A. También podemos entonces establecerlo o expresarlo, si queremos, en términos de las coordenadas. Y podríamos decir que la proyección del vector B sobre el vector A es un vector que está en correspondencia con la tripleta de coordenadas, digámoslo así, menos un sexto, que multiplica a las coordenadas respectivas del vector A, menos 1, 2, 5. Menos 1, 2, 5. Es importante aquí anotar lo que nosotros esperábamos de acuerdo a lo que habíamos analizado en el ejercicio anterior, puesto que el ángulo entre estos dos vectores, como lo determinamos ya, es un ángulo obtuso. El caso de la proyección corresponde a lo que tenemos en la ilustración en esta primera situación y por lo tanto la proyección de B sobre A, como lo estamos indicando acá, es un vector opuesto en sentido al vector A, que es lo que nos está indicando precisamente este vector OP, y lo estamos confrontando precisamente a través de su coeficiente negativo. Veamos del teorema siguiente, teorema 6, nos dice sea L una recta en el espacio, sea A un vector libre cualquiera en el espacio, si B y C son vectores no nulos, colineales con L, entonces la proyección de A sobre B es igual a la proyección de A sobre C. Este teorema permite definir el concepto final que vamos entonces a analizar de la proyección sobre una recta. La prueba es muy simple, la dejamos para que ustedes la desarrollen. Proyección sobre una recta. Sea L una recta en el espacio, A un vector libre del conjunto E3. Se llama proyección de A sobre la recta L al vector proyección de A sobre cualquier vector no nulo colineal con L. Es lo que implícitamente estamos haciendo acá cuando nosotros destacábamos precisamente, o cuando les destaqué, que estamos tomando la recta subyacente del vector sobre el cual estamos proyectando. Para ello vamos entonces a revisar la ilustración 3, que podemos entonces pasar a revisar, en la cual nos dan este vector A
de coordenadas menos 1, 2, 5 y la recta L de ecuaciones paramétricas en el espacio como lo indicamos acá. Vamos a determinar la proyección. De acuerdo a lo anterior, vamos entonces a determinar cuál es la proyección del vector A sobre la recta L. Esta proyección del vector A sobre la recta L, de acuerdo con lo anterior, es exactamente igual a la proyección, podemos decirlo así, esto es igual a la proyección del vector A sobre, indiquémoslo así, un vector T, siendo el vector T un vector, siendo T un vector con la condición, como ya lo habíamos establecido, un vector no nulo, y T colineal, cualquier vector que sea colineal con la recta L. Por lo que ya nosotros podemos hacer de una lectura directa de la recta L, recordemos esto, en esta lectura directa en las ecuaciones paramétricas sabemos que las coordenadas correspondientes a los términos independientes en esta columna 2, 3, 0 corresponden a un punto particular de la recta L y los coeficientes en su orden menos 3, 1, menos 2 que acompañan al parámetro son las coordenadas de un vector precisamente colineal o paralelo en particular a la recta en mención. En consecuencia podemos tomar entonces como T este vector de coordenadas indicado acá menos 3, 1, menos 2 y de acuerdo con lo descrito anteriormente vamos entonces, podemos darle curso a la expresión proyección del vector A sobre este vector T como un múltiplo escalar del vector T, donde el coeficiente corresponde al producto escalar entre los vectores A y T y el denominador es la magnitud al cuadrado del vector T. Para el ejemplo particular, A escalarmente por T corresponde entonces al siguiente producto. Tenemos las coordenadas de A, menos 1, 2, 5, tendríamos entonces menos 1 por menos 3, tendríamos entonces más 3, tendríamos 1 por 2, tendríamos acá más 2 y tenemos menos 2 por 5, o sea, menos 10. Y de acuerdo con esto, entonces tenemos de nuevo acá, tendríamos 6 menos 10, esto es igual a menos 5. Este sería el valor correspondiente al producto escalar. A su vez, la magnitud del vector T al cuadrado correspondería a la suma de los cuadrados de estas componentes, que en su orden son 9 más 1 más 4. O sea, esto corresponde al valor 14. Sustituyendo respectivamente en esta expresión, tenemos entonces que esta proyección tiene el coeficiente menos 5 en el numerador, tendríamos aquí 14 como coeficiente del vector T. Esta expresión corresponde precisamente a la proyección del vector A sobre la recta L, de acuerdo a lo que hemos descrito en la teoría. Veamos en esta ilustración 4 un tema que es muy importante, que ustedes lo tienen allí en la práctica como un ejercicio propuesto, pero vamos entonces a trabajarlo y vamos a integrarlo a la teoría por tener una vigencia fundamental en este punto. Vamos a hablar de los ángulos y cosenos directores de un vector, sea el vector libre A, un vector de coordenadas alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, sea el conjunto formado por los vectores I, J, K, una base ortonormal. Llamaremos ángulos directores de A los ángulos que el vector A determina con cada uno de los semiejes positivos X, Y y Z respectivamente. En la gráfica podemos observar el vector libre A que ha sido aplicado precisamente en el origen del sistema de coordenadas ortonormales y estamos designando como θ sub 1, el ángulo que el vector A está determinando con el semieje positivo de X, en particular también es el ángulo que está determinando el vector A con el vector unitario Y. Designamos como θ sub 2 el ángulo que están determinando el vector libre A y el semieje positivo de Y, respectivamente el vector A con el vector unitario J
y en la misma forma designamos como θ sub 3 el ángulo que está determinando el vector A con el semieje positivo de Z, respectivamente con el vector unitario K. En una forma muy sencilla, veamos entonces cuáles son los valores de estos ángulos. En particular, para el vector indicado, para el vector A, en particular para el vector A, que está en correspondencia con la tripleta de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 en este sistema, probemos que el coseno de el ángulo θ sub 1, el coseno de θ sub 1 es igual al cociente entre la primera coordenada alfa sub 1 sobre la magnitud del vector A. Y de acá podemos entonces inmediatamente calcular este ángulo que llamamos el ángulo director y tenemos que θ sub 1 es igual a coseno a la menos 1 de este cociente alfa sub 1 sobre la magnitud del vector A. En forma análoga podemos observarlo para cada uno de los cosenos de θ sub 2 y θ sub 3 respectivamente. Esto es, podemos afirmar que el coseno del ángulo θ sub 2 es igual a alfa sub 2 sobre la magnitud de A. Y de acá podemos entonces despejar el ángulo θ sub 2 y tenemos que θ sub 2 es la función inversa coseno de este cociente, alfa sub 2 sobre la magnitud del vector A. Y lo propio tenemos entonces para el coseno del ángulo θ sub 3 como este cociente entre alfa sub 3 y la magnitud del vector A. Y por lo tanto entonces su ángulo director θ sub 3 es igual a la función coseno inversa, coseno a la menos 1, de el cociente entre alfa sub 3 y la magnitud del vector A. La justificación es supremamente sencilla. Veamos entonces esa justificación en el caso particular del coseno de θ sub 1. Para ello, ya podemos prescindir, porque básicamente de lo que hemos indicado en forma análoga para los otros, centrémonos entonces en el procedimiento para este caso. Como podemos mirarlo en la gráfica, θ sub 1 es el ángulo determinado entre el vector libre A y el vector unitario I. Por lo que ya nosotros establecimos en la aplicación inicial, el ángulo entre dos vectores lo podemos calcular en esta forma. Tenemos que coseno del ángulo θ sub 1 es igual al producto escalar entre los dos vectores que están determinando este ángulo. En este caso, producto escalar entre el vector I y el vector A sobre el producto de las magnitudes de los dos vectores, magnitud de I por la magnitud de A. Pero para evaluar este producto escalar, nosotros podemos observar lo siguiente: el vector libre I está en correspondencia con la siguiente tripleta. Observemos que este vector está sobre el semieje positivo de X, luego su componente y su magnitud es igual a 1 como vector unitario. Por lo tanto, va a tener una componente de magnitud igual a 1 sobre el eje X, su componente sobre el eje Y es 0 y su componente sobre el eje Z es 0. En consecuencia, este vector I está en correspondencia con la tripleta de componentes o de coordenadas 1, 0, 0. Y al efectuar el producto escalar de I por A, tenemos entonces esto. I escalarmente por A, como suma de los productos componente a componentes, tenemos entonces que esto sería alfa sub 1 por 1, alfa sub 1 más 0 más 0. O sea, esto es igual a alfa sub 1. Ahora, en el denominador tenemos que la magnitud de I es igual a 1 por ser un vector unitario y nos queda en consecuencia la magnitud de A. De ahí que coseno de θ sub 1, esto es por lo tanto igual a alfa sub 1 sobre la magnitud de A. Y en forma análoga podemos entonces determinarlo para los demás cosenos directores. Es
Muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si revisamos estas expresiones entonces correspondientes a los cosenos directores, coseno de teta sub 1 como alfa sub 1 sobre la magnitud de A, recuerdo de nuevo, coseno de teta sub 2 como la componente o la coordenada alfa sub 2 sobre la magnitud de A, y el coseno de teta sub 3 como alfa sub 3 sobre la magnitud de A. Una observación vital y fundamental es la siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros calculamos un vector unitario o normalizamos un vector, sabemos entonces que al normalizar un vector, podemos normalizar cualquier vector distinto precisamente de 0, cualquier vector, perdón, de magnitud distinta de 0 y en consecuencia un vector no nulo, y ese vector unitario lo podemos obtener bajo las condiciones en la siguiente forma. Si normalizamos este vector A, podemos afirmar que el vector unitario en la dirección de A no es otra cosa que 1, por definición, sobre la magnitud del vector como coeficiente del vector A. Y en consecuencia, pasando a sus coordenadas o a sus componentes, entonces vamos a tener que esto está en correspondencia con la siguiente tripleta. Alfa sub 1 sobre la magnitud de A, coma, alfa sub 2, segunda componente, sobre la magnitud de A. Y la tercera componente, alfa sub 3 sobre la magnitud de A. Pero estos corresponden, o estos coeficientes corresponden exactamente, o estas coordenadas, digamos, a los cosenos directores precisamente de el vector A. Una consecuencia entonces fundamental y final es, cuando tenemos un vector unitario, las componentes del vector unitario no son otra cosa que los cosenos directores de ese vector. Como podemos observar entonces acá, esto es igual al coseno de teta sub 1, coseno de teta sub 2, coseno de teta sub 3. Vamos a calcular como una ilustración para que ustedes observen el alcance y lo simple que es precisamente este cálculo. Determinemos para el vector, designémoslo así, tomemos entonces este vector A, sea A un vector libre de coordenadas menos 1, 2, 5. Vamos a calcular sus ángulos directores y sus cosenos directores. Entonces, calculemos sus cosenos directores y sus ángulos directores. Bueno, de una vez, directores. De una vez entonces vamos a aprovecharnos o vamos a aplicar la última observación que hicimos al respecto y por lo tanto vamos entonces a encontrar un vector unitario en la dirección del vector A, ya que este es un vector no nulo, y sabemos que este vector unitario se obtiene como 1 sobre la magnitud del vector A como múltiplo escalar precisamente de este mismo vector. Determinemos en consecuencia la magnitud del vector A. Pero tenemos entonces que esta magnitud del vector A no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, que para el efecto corresponden a 1, acá tenemos entonces más 4 y acá tendríamos más 25. Por lo tanto, entonces esto corresponde a la raíz cuadrada de 30. Y de esta manera podemos calcular cada uno de los cosenos en esta forma. Coseno, designando entonces el primer ángulo, de teta sub 1 es igual, normalicemos, dejemos ya este vector normalizado para que aprovechemos entonces este cálculo y tenemos que el vector unitario en la dirección de A está en correspondencia con este valor, 1 sobre raíz cuadrada de 30 que multiplica a la tripleta asociada al vector A, menos 1, 2, 5. De ahí, en consecuencia, entonces podemos decir que el coseno de teta sub 1 es igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 30. El coseno de teta sub 2
es igual a 2 sobre raíz cuadrada de 30. Y finalmente el coseno del ángulo θ sub 3 es igual a 5 sobre raíz cuadrada de 30. De acá, por la función inversa, podemos inmediatamente calcular cuáles son los ángulos aplicando la función inversa a cada uno de estos términos, y ustedes pueden verificar que los valores obtenidos son los siguientes. El ángulo θ sub 1 es igual a aproximadamente 100.5 grados hexagesimales. El ángulo θ sub 2 corresponde a 68.6 grados hexagesimales, y finalmente el ángulo θ sub 3 es 24.1 grados sexagesimales. Como ustedes lo pueden observar, era esperable precisamente este valor, ya que si el producto escalar es negativo, sabemos que el ángulo correspondiente es un ángulo obtuso, como bien se muestra en este valor. Los otros ángulos, precisamente, dado el signo del producto escalar, son ángulos agudos y corresponde exactamente a los valores enunciados. Los temas siguientes que ustedes pueden ya encontrar en el texto, esto podemos decir ya que es el tema básico, corresponde entonces a la proyección de un vector sobre un plano, se desprende inmediatamente de la teoría ya anotada, y considero que ustedes deben leerlo y analizarlo en el texto. De esta forma hemos terminado o concluimos con este capítulo, con este módulo 21 del capítulo 6. En la próxima sección vamos a trabajar las aplicaciones del producto escalar en general a la geometría euclidiana, y vamos a ver cómo este vector proyección de un vector sobre otro se convierte en un hito fundamental para este trabajo. Este es el curso de geometría vectorial y analítica de su programa UDE @, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos pronto.